Continuamos con Así estamos. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Vamos a nuestra conversación de hoy, siempre reforzando este tema con el cual hemos estado amaneciendo este día, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, la transparencia, la corrupción, qué estamos haciendo en esto. Y nos acompaña Serafín Valencia, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador y además miembro como parte del consorcio de entidades por la transparencia. También Jaime López, quien es consultor para Funde en área de transparencia y además parte del grupo gestor de la ley de probidad. Gracias por acompañarnos nuevamente, un gusto tenerlos en el programa. Haciendo las valoraciones, no tenemos herramientas, estamos avanzando, hay un poco más de conciencia, pero justo hoy nos desayunamos el trabajo legislativo por reducir las capacidades de la nueva ley de probidad que a propósito se ha llevado a la Asamblea, se supone en aras de mejorar el trabajo de probidad. ¿Cómo entonces hay que evaluar lo que vivimos tanto en transparencia como en la lucha contra la corrupción, Jaime? Lo que pasa es que es un forcejeo, o sea... ¿Lo ves natural esto? Es normal. Lo que pasa es que hacer política en el país es... estar vinculado a grupos de interés, también estarse procurando ocupar el cargo para hacer crecer tus negocios privados, los negocios privados que pueda tener. Entonces, desde luego que darle mayor apertura, ponerle mayor control a los políticos, ellos sienten que eso les restringe su espacio y sus oportunidades y aún su futuro como políticos. Entonces es normal de que ellos traten pues de que no... este tipo de leyes como la ley de probidad u otro tipo de normativas, pues no avancen, y si avancen que tengan dientes pequeñitos, ¿verdad? Entonces, ahora lo importante en esto es hacer el contrapeso, o sea, no es un juego solo de los diputados o de los políticos, sino que la ciudadanía tiene que hacer contrapeso. Y precisamente en este caso la ley de probidad, por eso existe el equipo gestor de la ley de probidad, que básicamente, además de que hace una propuesta, también está día a día dándole seguimiento a la discusión y tratando de hacer aportes, tratando de plantear mecanismos idóneos, tratando de garantizar de que los artículos pues queden lo mejor posible para que precisamente no vayamos a tener otra ley como la anterior ley de enriquecimiento ilícito, que tiene 56 años de existencia y que en toda su historia solo han habido 2 procesos abiertos, y esos 2 procesos han sido este año. Lo que se aprobó ayer es dentro de la comisión, pero parece que es un acuerdo, ¿no? De quitarle esa capacidad incluso de analizar la posibilidad de enriquecimiento ilícito. Claro, o sea, y es que de hecho, o sea, yo digo, hay que verlo con normalidad, pero definitivamente hay que reaccionar. No, cuando digo no hay que verlo con normalidad, no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces, esto implica pues generar un debate, exponer a los diputados que están haciendo esta discusión, y yo digo que en la medida que la población se pronuncie sobre este tipo de cosas, pues los diputados también van a dar marcha atrás, porque al final el diputado lo que está midiendo siempre son sus votos. Y si la población, ellos sienten de que una decisión que están tomando les puede retirar votos, entonces ellos dan marcha atrás. Entonces aquí es de que la población, y la invitación a que la población se pronuncie sobre este tipo de cosas. Serafín, ¿cómo estás viendo esto de cara al tema transparencia, ¿no? Porque es mucho más amplio, como tú decías, que solo los hechos de corrupción o enriquecimiento en funcionarios. Se ha dado una lucha importante y desde la APES también se ha hecho por la ley de acceso a la información y por transparentar. ¿Sientes que ha logrado su cometido hasta ahora la ley y lo que se ha hecho por transparencia? Pues yo creo que sí, han habido avances importantes, como decía antes, hay logros, por ejemplo, los temas de investigación que se levantan a través de la ley de acceso, los vemos que están calando en la prensa escrita, en la televisión, un poco en la radio también, en los medios escritos electrónicos. Entonces yo creo que sí va dando pasos, claro, ahí, por lo mismo que decía antes Jaime, ha habido como una cultura también y espacios donde en algunos momentos se cierran esas posibilidades que entendería también van en esta dinámica de lo natural, comprendiéndolo, que esto ha sido una cultura de años, de centurias. Entonces son como reacciones de la misma manera de hacer las cosas, ¿no?
pero han habido avances importantísimos, por ejemplo, las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, que se han dado cuando hay denegación de información o que un ciudadano no está totalmente de acuerdo con la información que se ha dado. Hay pasos, hay toda una sistematización a seguir, lo cual no existía antes. Entonces eso nos abre las posibilidades para dar un mejor tratamiento a la información y, por supuesto, llevar mejor información más cualificada a nuestra ciudadanía. ¿Y eso en qué repercute? Pues al final en esto mismo que ha dicho Jaime, ¿no? Que la ciudadanía tome conciencia, que empuje hacia un cambio de actitud y que reclame de su clase dirigente una actitud más transparente. ¿Y ves a la gente reclamando transparencia? Pues la veo dando primeros pasos, lo cual no es del todo satisfactorio, porque, por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Yo creo que debería de haber más movilidad ciudadana, pero quizás esto pasa también por la misma desestructuración social, ¿no? de la que padece nuestro país. Pero hay pequeños núcleos que van, digamos, haciendo lo propio. Porque como hay por gente ejemplo, incluso el que todavía consorcio. justifica ciertas cosas y dice, sí, está bien que no se den a conocer los viajes presidenciales o el gasto de publicidad. O sea, hay grupos dentro de la misma sociedad que ve el tema de proteger a los mismos funcionarios de la transparencia que se quiere tener. Es que cuando escuchamos esos argumentos, yo más creo que es una línea más ideológica la que se interfiere ahí, porque tenés en las recientes argumentaciones el hecho de que cuando se empieza a investigar a determinados políticos ha surgido recientemente una línea de discurso que hay un ataque en contra de un determinado partido político. Entonces se trata de meter ahí la cuestión política. Ya hoy tenemos que derecha e izquierda igualmente ha reaccionado frente al tema de transparencia y probidad. Esto trasciende al plano más político partidario. Entonces, y ahí sí es un problema porque se contamina y esto genera pasión. Es decir, no se trata de perder la perspectiva de que, como todos sabemos, la corrupción lamentablemente permea a los políticos sin distingo de credo de partidario. Entonces de eso hay que estar claro, pues, y el ciudadano tiene que entender esas cosas, ¿no? Y yo pensaría no prestarse, digamos, a un juego en determinados momentos de intereses de algunos dirigentes, porque igual no son todos. Habrá dirigentes que son honrados también, o sea, no todos los dirigentes, tanto de uno o de otro partido político, vamos a decirlo que todos son corruptos. Yo diría que hay algunos que tienen probidad en sus actuaciones, que como siempre ocurre, esos ejemplos no los vemos tan visibles o no los vemos en pantalla, pero sí los hay. Lo que más se visibiliza es la corrupción y pues es natural, ¿verdad? Es lo que más afecta al ciudadano, es lo que más afecta a la sociedad a través del despilfarro de fondos, malas actuaciones, abuso de poder, etcétera. Y eso debe ser el trabajo permanente de la prensa para que el ciudadano se convierta cada vez más en un ciudadano activo y que reclame sus derechos. ¿Cómo están trabajando las instituciones alrededor del tema transparencia y probidad, Jaime? Porque si bien es cierto, dentro de estos avances que estamos hablando, es la creación de instituciones como el Tribunal de Ética, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Deberíamos tener una fiscalía también que esté más dada a la investigación contra la corrupción y los casos de transparencia, pero de repente parecen instancias que están, pero que no están totalmente conectadas con hacer el papel En general son instituciones débiles. Hay, por ejemplo, están los informes de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, donde se hace una revisión del entramado institucional y cosas que se señalan, por ejemplo, son instituciones con poca asignación de recursos. El caso del Instituto de Acceso a Información creo que es el más ejemplar. Son instituciones, bueno, que se detuvo sin recursos un montón de tiempo. Son instituciones que no tienen mecanismos de rendición de cuentas, es decir, no tienen sistemas de información hacia el público de cómo están procesando sus casos, qué casos están viendo, cuál es el resultado que generan. El ejemplo clásico es el de la Corte de Cuentas, que las auditorías uno no sabe. Actualmente
publican las auditorías, pero solo aquellas que no tienen reparos o hallazgos, y todas las demás las declaran reservadas. El índice de información reservada de la Corte de Cuentas tiene 400 páginas. Entonces, esa es una debilidad también de las instituciones. Y la otra debilidad es que actúan sin ninguna coordinación, o sea, digamos, algo que detecta el Instituto de Acceso a Información o el Tribunal de Ética no necesariamente se convierte en un caso en la Corte de Cuentas o avanza hacia la Fiscalía o lo que ocurre con la sección de probidad. Entonces, esas son como las tres principales debilidades que se han señalado en las evaluaciones internacionales: poca asignación de recursos, falta de mecanismos de rendición de cuentas, sistemas de información al ciudadano sobre cómo se procesan los casos y poca coordinación institucional. Entonces, en la medida que las instituciones actúen así de manera desarticulada, es difícil que que los casos se puedan detectar en forma oportuna, es decir, antes de que se produzcan daños irreparables, y además de eso que se pueda sancionar de manera eficaz a los responsables. El tema de lo moral y lo legal en esto está presente. Es decir, por lo general sabemos que hay cosas que moralmente no están bien, pero que legalmente no se logran trasladar a prueba y concepto jurídico para la corrupción. ¿Qué es lo que ahí deberíamos estar viendo los ciudadanos? Lo que pasa es que la moral es algo que generalmente evoluciona más rápido que las leyes. La moral es lo que el grupo social comienza a considerar como no aceptable o no funcional o no correcto o que no está bueno. Y lo que tenemos son leyes, en nuestro caso, muchas de estas leyes heredadas de sistemas autoritarios, con poca democracia, poca participación. Entonces, por ejemplo, actualmente moralmente se considera que, hablando de reformas, por ejemplo, las reformas más importantes que han habido en este país en los últimos años, la privatización del sistema de pensiones, la dolarización, la aprobación del Tratado de Libre Comercio, eso se aprobaron en madrugones, sin discusión, sí. Y ahora en esta época la moral ciudadana es que ese tipo de reformas no se pueden dar en esa medida. Si hay una nueva reforma de pensiones, por ejemplo, sería inaceptable que eso se diera en un madrugón, o sin tener los estudios técnicos. Entonces ahora la moral ciudadana dice, tiene que haber una total transparencia, una base de información compartida, tienen que haber estudios, tiene que haber un diálogo social y político de cara a esta reforma. Y es como vemos que van cambiando. Ahora las leyes definitivamente siempre van mucho más atrás que esa dinámica social de los valores que se van generando. Y ahí lo importante, porque también las sociedades siempre están entre el progreso y la regresión moral, ¿va? Y en nuestro caso, esas dos tendencias están presentes, o sea, tenemos definitivamente grupos y sectores que van hacia adelante, o sea, tratando de que la moral sea mucho más amplia, mucho más, que no consideremos lo bueno solo lo que a mí me conviene, sino que consideremos bueno lo que conviene a mi comunidad, a mi país. Pero también tenemos todo el problema de la seguridad y toda esa cultura de la crueldad, de la agresión, de la criminalidad, que definitivamente también nos está haciendo mucho daño. Hablando de las instituciones, Serafín, la información oficiosa, la que debe estar puesta al servicio del ciudadano en sus páginas web, toda esta articulación de trabajo por transparentar la información que lo exige la ley, ¿cómo lo ves? ¿Ha mejorado? ¿Estamos teniendo lo que debe ser? Hay resistencias. Cuando vemos, por ejemplo, el caso que acabas de plantear de la información oficiosa, yo creo que ahí todavía hay deficiencias cuando vamos a buscar a las páginas web, por ejemplo, de las instituciones públicas. Hay muchas que lo tienen, pero también hay otro gran porcentaje que no lo tiene. Por ejemplo, hay alcaldías incluso grandes de las ciudades más importantes del país que ni siquiera han nombrado todavía su oficial de información, que es la persona que tiene que desarrollar, digamos, esos listados, tiene que clasificar la información, tiene que dar los procedimientos para que el ciudadano pueda tener acceso a la información pública, hacer sus peticiones de información. Entonces, cuando vemos esas cuestiones, vemos que hay todavía deficiencias fuertes. Cuando vas, por ejemplo, a una institución autónoma, te das cuenta que ahí también hay debilidades. El entendimiento también de los oficiales de información, más que ser oficiales que procuren o faciliten el acceso a la información del ciudadano,
muchos han entendido la figura como, digamos, ser un policía, ¿no?, que sube y baja la pluma dependiendo de qué tipo de información pide el ciudadano muchas veces. Otro de los elementos que se destaca en esto es, digamos, las argumentaciones para poder alargar los procesos de entrega de información, o que la información no existe, que te entregan información incompleta, etcétera. Hay una serie de argumentaciones que se van prolongando, y esto al final lo que hace es generar una especie de cansancio, digamos, en el ciudadano, porque si es apenas, estamos en la construcción de una cultura, digamos, de transparencia y de mayor participación de la ciudadanía. Cuando un ciudadano llega y se topa con estas trabas, pues eso lo que hace es desanimar. Igual ocurre con los periodistas, ya vemos ahí cuántos casos han llegado hasta el Instituto de Acceso a la Información, precisamente por entregas incompletas de información, o a veces denegación plena de información. Entonces, hay todavía estas debilidades. Vamos a hacer una pausa muy pequeña y enseguida volvemos con esta conversación en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Nuestros invitados, el Consorcio por la Transparencia y el grupo que está gestionando, el grupo gestor de la Ley de Probidad, y dos de sus representantes. Enseguida volvemos. Si usted necesita un vehículo, que sea un Audi, la nueva Q3 ya está en el mercado salvadoreño, la Q3 2016 y la Q7 también ya se están promocionando en el mercado nacional. Audi es calidad alemana, eficiencia alemana, seguridad alemana, máxima eficiencia hasta de 58 kilómetros por galón en la Q3 2016. Y si necesita espacio en su oficina, Bodegas América, y estamos haciendo la rifa de un mes de bodegaje gratis. Si necesita mover algo de su oficina para hacer espacio, o de su negocio o de su casa, puede participar entrando a nuestra página web asiestamos.net, buscando el ítem bodega. Ahí está el formulario, lo llena y ya participa para la rifa de un mes gratis de bodegas. En Bodegas América hay bodegas de 2,5 metros hasta de 25 metros cuadrados para que guarde usted todo lo que necesita. Con nosotros Jaime López y Serafín Valencia. Estamos hablando del tema en este Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, de transparencia, de los avances en el país en estos temas. Podríamos ver en el país como consecuencia de todo unas CICIES, un manejo, o podríamos ir por el otro lado donde dicen algunos, no, hay que fortalecernos y las condiciones tenemos que lograrlas para que no vengan de afuera a ayudarnos al tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y cómo lo están viendo, Jaime? Fíjate que el problema de la CICIG es que se empezó con una discusión de que o era para investigar al frente o era para investigar arena, y pues en la medida que polarizamos los temas se echan a perder. Definitivamente el país necesita apoyo investigativo. No solo por temas de corrupción, sino que en temas de criminalidad, crimen organizado. Dos debilidades fundamentales son la investigación científica del delito y la investigación financiera, que el país no tiene la capacidad, la herramienta y probablemente tampoco la voluntad para que estas formas de investigación se implementen con mayor rigor. Y ahí es importante, sí, yo creo que el país tenga asistencia y cooperación internacional. Ahora, la forma de esa cooperación internacional, eso es lo que hay que discutir, ¿va? Pero yo creo que no hay que empezar poniéndole el nombre de un solo a la solución, sino que hay que empezar con el proceso de discusión, o sea, estar de acuerdo en cuáles son las necesidades de apoyo investigativo que necesitamos y cuáles son las mejores formas y mecanismos para lograr ese apoyo. Pero sí es un hecho de que con la calidad de investigación que tenemos actualmente, o sea, los números lo dicen todo, o sea, el número de procesos judiciales que terminan que las personas son exoneradas por la falta de una prueba o por la rigurosidad de una prueba o por vicios procesales. Entonces es un tema abierto. El gobierno, yo entiendo de que este día, el gobierno ha estado en contra de una CICIG, pero entiendo que este día va a anunciar también cuál es la alternativa o la opción que ellos proponen
para abordar este problema de la debilidad investigativa Sin y duda la impunidad necesitamos que genera. un fiscal que esté en la visión y plantado respecto a beneficiar al país en una lucha frontal contra la corrupción, pero ya el embajador de Alemania hoy mismo está diciendo, miren, quizás hasta compra voluntades hay otra vez para elegir al fiscal. ¿Cómo ves ese tema? Eso es, yo creo que es bastante, el caso del fiscal actual tiene serios problemas, serios cuestionamientos, serios problemas de conflictos de interés. También es una persona, como decimos, lo que digo, o sea, que no rinde cuentas, realmente se cree bastante absoluto, y efectivamente con un fiscal así difícilmente puede progresar la investigación rigurosa y con el debido proceso del delito, porque lo que tenemos es un fiscal que puede ocupar todo el peso de la ley, pero efectivamente solo como una arma de chantaje o de presión política. Entonces, definitivamente yo creo que muchos sectores se están pronunciando. Ahora, el hecho de que no se elija al fiscal actual y se elija otro, tampoco necesariamente eso es la solución, porque el problema es mucho más estructural. O sea, desde el origen, cuando se comienzan a investigar los delitos, como decimos, o sea, la imposibilidad de establecer la prueba científica, la imposibilidad de darle seguimiento a la ruta del dinero, que no solo es establecer la ruta del dinero en el país, sino que establecer los flujos internacionales. El problema de las extorsiones creo que es el ejemplo más clásico. El problema de las extorsiones solo se logra detener, se logra contrarrestar si hay un seguimiento financiero estricto, porque en algún momento ese dinero se tiene que lavar, o sea, se tiene que tratar de introducir por medio de empresas legales o qué sé yo, o sea, y entonces si no se tiene la capacidad esa capacidad de investigación, pues ese tipo de delitos difícilmente se pueden combatir y se pueden enfrentar. Los casos que han progresado hasta ahora de extorsión es porque han agarrado a la gente con las manos en la masa, ¿va? Pero eso es insuficiente, o sea, ahí tienen que, la experiencia internacional dice que en este tipo de delitos siempre se ocupan cuentas bancarias, hay un momento en que se ocupan cuentas bancarias, hay un momento en que el dinero se introduce ya sea por medio de empresas o de organismos no gubernamentales, de iglesias aún puede caber la posibilidad, y mientras esta investigación no se haga con esta dimensión, y pues sí, ahí precisamente es donde necesitamos apoyo internacional. Serafín, ¿cómo lo ves? Hablando del fiscal, hablando de unas ICIES, ¿eso es lo que necesitamos en el país o con lo que tenemos vamos a lograrlo? Mira, en el consorcio hemos discutido esto y hemos llegado a la conclusión de que cualquier organismo, ya sea CICIES o lo que sea, necesariamente pasa todo por qué tipo de fiscal resulte electo de este proceso que está por definirse en el país. El consorcio entiende que hay, digamos, la necesidad de que se elija a un fiscal totalmente diferente al actual, una persona que se aproba, que tenga las capacidades suficientes, que sepa cómo hacer su trabajo, pero independencia, pero por sobre todo valentía, porque ¿qué es el fiscal? Es aquella persona que en principio es el abogado del Estado, pero también es el abogado de la ciudadanía, que tiene en sus manos el inicio de la acción penal, el inicio de la investigación. Entonces concentra una parte importantísima, digamos, de lo que es el proceso de investigación, lo penal, de ese elemento que se llama justicia, la administración de justicia en el país. Entonces, cualquier entidad, llámese CICIES o etcétera, va a tener que pasar también por la acción, digamos, necesaria que tiene que ver la Fiscalía. Una de las cosas que entiendo funcionó muy bien en Guatemala es que la persona que estaba a cargo de la Fiscalía era una persona eficiente, con cierta independencia y sobre todo el valor, la valentía para poder enfrentar, digamos, enfrentarse a un poder enorme como puede ser el crimen organizado. ¿Y ven en el listado de esas personas que hasta ahora han pasado el proceso esas características? Pues hasta ahorita solo se han mencionado que hay otro listado de posibles funcionarios, decir un nombre concreto, mejor dicho, no me atrevería porque es en esta dinámica de empezar a quemar nombres de nuevo. Sí hay algunos nombres por ahí de personas que han hecho un buen trabajo, por lo menos uno que ha empezado a sonar y que ha hecho un buen trabajo dentro de la institución donde he estado, pero más allá de los nombres, digo, habrá que evaluar
estas características. Una reelección no estaría siendo apoyada. Definitivamente una reelección no, porque sería condenarse a pasar otros 3 años en las mismas condiciones, y dentro de 3 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado? Porque nos interesa también la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción pasa por esto, ¿no? La buena administración de justicia, el tener el valor de enfrentar, ya decía yo, a bandas de criminales, no solamente la cotidianidad de los homicidios, sino también el crimen que está más arriba, es decir, el lavado de dinero, el crimen organizado que se mueve en otras áreas como el narcotráfico, los cárteles de distinta índole, etcétera, la persecución de otros delitos que son cometidos por algunos funcionarios públicos, lo que hemos visto en última instancia. Es decir, todo eso hay que valorarlo, y obviamente tendrá que ser la misma clase política, pues, en la Asamblea Legislativa la que tiene que asumir ese compromiso con la ciudadanía. Jaime, Serafín, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos este tiempo Gracias, en la Jorge. mañana de hoy, de sus agendas que entendemos están muy activas con esta Semana de la Transparencia, están en muchos eventos que son importantes para nuestro país. Muchísimas gracias por el esfuerzo también en esta lucha por la transparencia y contra la corrupción. Vamos al tráfico y despedimos nuestro programa de hoy. Gracias.